sino que en cada una de nuestras actitudes, en cada una de nuestras decisiones, en cada una de nuestras reacciones, en cada una de nuestras áreas, vamos a reflejar esa voluntad de Él, ese carácter de Él, esa persona de Él, esa bondad, esa sabiduría, ¿sí? Esa fortaleza, esa fe, esa firmeza. Así que le necesitamos bastante, ¿verdad? Necesitamos bastante de su presencia, porque ¿cuánto tenemos que negarnos? ¿Cuánto hace falta en nosotros para negarnos a nosotros mismos y poder amarle a Él? Porque para poder amarle a Él necesitamos negarnos a nosotros mismos. Porque amarle significa llevar su cruz. Y es imposible llevar su cruz si no le amamos. Voluntariamente es imposible llevar su cruz si no le amamos. Porque si no hubiera sido por el maravilloso y grande amor del que Dios nos tiene a nosotros, pues hubiera sido imposible que Él hubiera cargado esa cruz y que Él se hubiera entregado para morir en esa cruz. Así que de la misma manera, por eso dice la palabra, niéguese cada uno a sí mismo y tome su cruz. Porque no hay manera de tomar nuestra cruz, o tomar la cruz de Cristo, perdón, si no es negándonos a nosotros mismos. Así que el amarle implica el negarnos. El amarle a Él cada vez más implica el negarnos a nosotros mismos cada vez más. Pero para negarnos a nosotros mismos no es algo que vamos a lograr por fuerza de voluntad o por voluntad propia. No, le necesitamos a Él. Para todo escenario le necesitamos a Él. Para ser como Él le necesitamos a Él. Para negarnos a nosotros mismos, pues le necesitamos a Él. Para arrepentirnos de nuestros pecados le necesitamos a Él. Para obedecerle le necesitamos a Él. Y cada vez que le conocemos un poquito más a Él, nos enamoramos más de Él. Y esa es la consigna de esta noche. Así que bienvenidos una noche más para recibir de su palabra, para recibir instrucción, para recibir enseñanza. Como dice el proverbio no dice que la palabra de Dios está para emocionarnos. Los proverbios no dicen que la palabra de Dios están ahí para hacernos sentir algo, sino para instruirnos, para capacitarnos. Exactamente. También le damos la bienvenida a quienes se conectan por redes sociales, por Facebook, quienes reproduzcan este sonido, este video más adelante. Espero que sea de bendición, les bendecimos en el nombre de Jesús y que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos en esta noche para conocerle un poco más. Amén. Así que hoy vamos a tratar de desarrollar pregunta número 5 y pregunta número 6 de esto que estamos viendo que es, o que esto que hemos venido desarrollando ya hace un poco más de un mes, que es acerca de nuestra profesión de fe. 52 preguntas que resumen las doctrinas fundamentales más básicas e importantes para la iglesia cristiana, la cual está dividida en 3 partes, estas 52 preguntas. Y hoy vamos a abordar la pregunta número 5, es decir que todavía vamos por la primera parte, que va hasta la pregunta número 20. Así que el objetivo de este tiempo
y de estos martes que vienen es poder culminar la primer parte. Hoy vamos a tratar de desarrollar preguntas número 5 y número 6, que son, ¿qué más creó Dios? ¿Por qué dice qué más creó Dios? Porque hace 8 días desarrollamos la pregunta número 4, que ¿cómo es que dice la pregunta número 4? ¿Cómo y por qué nos creó Dios? Es decir, que la pregunta número 5 es una continuación de la pregunta número 4. De hecho, todo es continuación. Si ustedes han podido asimilar y han prestado buena atención y han estado estudiando, se han dado cuenta que cada vez una pregunta tras otra es un consecutivo, es una consecuencia. Vienen hiladas, vienen pegadas, ¿sí? Entonces, esta pregunta número 6 viene también, obviamente, en esa misma consecuencia, pero pues está relacionada con la pregunta número 4 de forma muy intrínseca, digámoslo así. Porque la pregunta número 4 era ¿cómo y por qué nos creó Dios a nosotros? Ahora vamos a preguntar, aparte de nosotros, ¿qué más creó Dios? Y luego cuando respondemos, bueno, aparte de nosotros, ya sabemos que Dios nos creó, ya sabemos cómo nos creó Dios y por qué nos creó Dios. Ahora vamos a aprender qué más creó Dios. Y aparte de eso, vamos a preguntarnos cómo podemos glorificar a Dios. Y ese cómo podemos glorificar a Dios va a estar relacionado también con la pregunta número 4, porque ese cómo y por qué nos creó Dios vamos a retomar un poco. ¿Recuerdan cómo y por qué nos creó Dios? ¿Alguien que me pueda decir rápidamente? ¿Cuál fue la respuesta? Básicamente podemos decir eso, Dios nos creó como hombres y mujeres a su propia imagen para que le conociéramos, lo amáramos, viviéramos con él y le glorificáramos. El cómo es a su imagen. ¿Y para qué? Es para que le glorificamos. Y desarrollamos en esa misma pregunta que la forma de glorificarle es, ¿cómo? ¿Cuál es la forma de glorificarle? ¿Cómo? Sí, pero más explícitamente es siendo conformes a su imagen. Si Él nos creó a su imagen, pero el pecado nos apartó de esa imagen, ya lo sabemos, ¿verdad? Eso lo entendemos. Eso es básico. El pecado borró esa imagen con la cual el Señor nos habría creado, ¿sí? Pero ahora, por medio de Cristo, la intención de Dios es volver a restaurar esa imagen con la que fuimos creados. Esa imagen de Dios. Así que la única, no solamente la mejor forma, sino que la única forma de glorificarle es restaurando esa imagen de Cristo en nosotros. Es reflejando la imagen de Cristo a través de nosotros. Cuando nosotros reflejamos la imagen de Cristo en nosotros, le estamos glorificando. ¿Por qué? Porque para ese propósito nos creó Dios, para que le glorifiquemos siendo conforme a su imagen. Dios nos creó a su imagen, ¿para qué? Para que le glorifiquemos. ¿Y cómo le glorificamos? Presentando su imagen, ¿verdad? ¿Ven la relación que hay ahí? Ahora, pregunta número 5. ¿Qué más creó Dios? ¿Ya escribieron? Respuesta, para que anoten ahí. Dios creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas por medio de su poderosa palabra. Dios creó todas las cosas por medio de su poderosa palabra. Y toda su creación era muy buena y toda su creación era muy buena
ahí podemos poner punto y coma, porque todo prosperaba bajo su gobierno de amor. Porque todo prosperaba bajo su gobierno de amor. Dios creó todas las cosas por medio de su poderosa palabra y toda su creación era muy buena, porque todo prosperaba bajo su gobierno de amor. Vamos a entrar de lleno en Génesis capítulo 1, versículo 31. Génesis capítulo 1, versículo 31. Sencillo, un versículo muy sencillo que vamos hoy a profundizar en él. Dice Génesis 1, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera, o sea, no solamente era bueno, era muy bueno. Todo lo que hizo Dios, toda su creación, dice Él mismo dijo que había sido muy buena su creación, en gran manera. Creo que yo en algunas ocasiones les he comentado pues que a mí me gusta como investigar un poco y reflexionar acerca de temas como por ejemplo acerca del universo y que cómo es el tema relacionado con la astrofísica, por ejemplo, la astronomía más bien. La astronomía, que es como la ciencia que estudia todo lo relacionado con las estrellas, los astros, los planetas, el universo, digámoslo así. Y a mí eso a veces me gusta mucho, me interesa. Sí, a veces me da mucha curiosidad y comienzo a investigar. Y para mí reflexionar sobre lo que es el universo, más allá del sol y más allá de las estrellas, es algo que produce demasiado asombro. O sea, produce a la verdad que reflexionar sobre eso y entender acerca de todo lo que Dios creó y la inmensidad del universo, la verdad que eso no tiene... Sí, eso es difícil de poder explicarlo, digámoslo así. Miren, se supone que el planeta Tierra está en el sistema solar, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y sabemos que nuestro sistema solar, a su vez, habita en medio de una galaxia. ¿Cuál es nuestra galaxia? Nuestra galaxia es la Vía Láctea, es decir, el sistema solar está dentro de la Vía Láctea, que es la galaxia en donde nosotros habitamos, ¿verdad? Pero resulta que la Vía Láctea no es la única galaxia que existe en el universo, ¿sí? Solamente la Vía Láctea, o se calcula que más o menos una galaxia puede estar conformada por alrededor de 100.000 millones de estrellas. 100.000 millones de estrellas, ¿sí? Todas las galaxias se supone que ese es más o menos un número ponderado, pueden ser más, pueden ser menos, pero alrededor de 100.000 millones de estrellas puede tener la Vía Láctea. Pero resulta que existen muchas más galaxias que la Vía Láctea. Y esa cantidad de galaxias pueden ser igualmente 100.000 millones de galaxias. 100.000 millones de galaxias y cada uno tiene 100.000 millones de estrellas. Y esas galaxias están separadas a años luz de distancias, muchos años luz de distancias. ¿Usted sabe qué es un año luz? Un año luz es una medida, es como decir un centímetro. Un año luz es una medida y no es una medida de tiempo como a veces solemos pensar, porque como hablamos de año, no es una medida de tiempo, no es como las horas, minutos, segundos, no. Las horas, los minutos y los segundos son medidas de tiempo. Pero los centímetros y los metros y los kilómetros son medidas de longitud, es decir, de espacio.
Los años luz no son medidas de tiempo, los años luz son medidas de longitud, de espacio, de distancia. Cuando decimos que una estrella está a un año luz, quiere decir que la distancia es tan grande que no la podemos medir en kilómetros. O sea, en kilómetros la cifra sería gigantesca. Entonces decimos que está a años luz. ¿Cómo entendemos esa distancia? Esa distancia la entendemos pensando en cuánto se demora la luz en llegar del punto A al punto B. Entonces, si yo digo que el punto A al punto B hay una distancia de 1 minuto luz, quiere decir que la luz se demora 1 minuto en recorrer el punto A al punto B. Por eso el Sol, nuestro Sol, está más o menos a 8 minutos luz. Porque si un rayo de luz, que es lo más veloz que existen, ustedes saben eso, ¿verdad? La luz es el elemento que es más veloz y nada es más veloz que la luz. La velocidad de la luz es muy veloz. Entonces, si sale un rayo de luz de aquí hasta el Sol, se demora 8 minutos en llegar. Tan lejos está el Sol que se demora 8 minutos en llegar un rayo de luz al Sol. ¿Sí? Entonces, si nosotros decimos que una estrella está a 1 millón de años luz, eso quiere decir que un rayo de luz se demoraría 1 millón de años en llegar a esa estrella. Tal es la distancia que se demoraría 1 millón de años terrestres en llegar a ese lugar. Tan lejanos son las distancias en las galaxias y en el universo que las distancias se tienen que medir en millones de años luz. El espacio es muy grande, es tan grande que el cerebro no es capaz de dimensionar. Si el final nosotros con el mejor telescopio de duras penas, bueno, no con el mejor, pero sí con un gran telescopio que no podríamos encontrar en cualquier lugar, a duras penas podemos ver el límite de la galaxia, de la Vía Láctea que habitamos. De aquí al final de la Vía Láctea, ¿cuántos años luz habrían? Si aquí al Sol hay 8 minutos. Y el sistema solar es una mota de polvo comparado con toda la Vía Láctea. ¿Sí? Entonces, cuando yo me pongo a reflexionar sobre estas cosas, yo me impresiono, yo digo, me da como escalofríos, y yo digo, Dios, ¿cómo es esa sabiduría tan infinita de Dios el haber creado todo esto? Porque si ya nomás el verse a uno mismo, cómo funciona un órgano, cómo es que tenemos vida, ¿sí? Cómo es que funciona el corazón, cómo es que funciona. Ahora cuando empezamos a ver que más allá de nosotros y más allá de esta tierra hay una cantidad de cosas. Eso es asombroso, ¿no les parece a ustedes? Bueno, pues dice, la Biblia desde el primer capítulo, inicia diciéndonos que todo lo que existe Dios lo creó. Todo. Es decir, todo eso del sistema solar y de la Vía Láctea para allá, millones y millones de años luz, todo eso lo creó Dios. Y eso a mí ¿qué me importa? ¿Qué le importa eso a un hombre mortal como nosotros aquí sentados? ¿Qué nos importa? Bueno, para mí la pregunta sería, pues si no importara, ¿por qué Dios lo creó? ¿Por qué Dios creó otras galaxias aparte de la Vía Láctea? Me preguntaría yo si no importara. ¿Acaso hay alguna de las obras de Dios que carezcan de sentido? ¿No dice Dios que todo lo que Dios hizo, mire, acabamos de leer, todo lo que Dios hizo, ¿cómo lo hizo? Y no solamente estaba hablando del hombre, no solamente estaba hablando de los animales, no solamente estaba hablando de los árboles, no, estaba hablando de todo lo que Dios creó. ¿Recuerdan cuando les comenté, si no estoy mal, hace 8 días, que Dios cuando creó el universo, creó el tiempo también? Y eso es algo que hasta el más ateo de los científicos lo puede reconocer. El tiempo es algo que existe aquí, en esta realidad, en esta existencia. ¿Sí? Y esta existencia
Hubo un tiempo en donde no existía. Antes de que Dios la creara, no existía el tiempo. No existía todo esto, no existía el universo. ¿Sí? Solamente existía, pienso yo, pues la realidad en la que existe Dios. ¿Cuál es esa realidad en la que existe Dios? No lo sé. Pero en la palabra le llamamos eternidad. Bueno, le llamamos, no, en la palabra se le nombra como la eternidad. ¿Sí, sí me comprenden? Entonces, el reflexionar sobre todas esas cosas y sobre lo que Dios creó es algo asombroso. Y todo eso, que al reflexionar sobre todo eso nos llena de asombro, pues todo eso lo creó Dios de manera asombrosa, de manera sobrenatural, de manera maravillosa. ¿Sí? El reflexionar sobre cómo Dios creó todo y el por qué lo creó y el para qué lo creó, son preguntas válidas para uno reflexionar cuando está en esos momentos de intimidad con Dios, por ejemplo. Yo en ese tipo de momentos yo me hago muchas preguntas y le hago muchas preguntas a Dios, como ese tipo de preguntas. Bueno, ¿y para qué tantas estrellas? ¿Para qué tantas galaxias? ¿Para qué? Si se supone que todo fue creado y toda la creación fue puesta al servicio del hombre, ¿qué tienen que ver todas esas galaxias con la existencia de mi persona? Porque la palabra nos afirma que todo lo creó Dios, bueno en gran manera, y lo puso al servicio del hombre. Todo esto es asombroso, fenomenal. ¿Sí me están siguiendo? Cuando la palabra dice que Dios creó los cielos y la tierra, está como uniendo dos extremos, ¿sí? Cuando dice la tierra, pues obviamente se refiere aquí, pero cuando habla de los cielos, está hablando de ahí para allá, ¿sí? Los cielos no es solamente de aquí. ¿Cómo nosotros podemos decir, no es que cuando Dios dijo los cielos solamente se refería de aquí hasta el sol nomás? No. ¿Con qué bases? ¿Con qué argumentos decimos eso? No, cuando el Señor dice que Él creó los cielos y la tierra, la misma palabra nos da a entender que Él creó todo lo demás, porque si no fue así, entonces, ¿quién creó todo lo demás? Exactamente. El Señor está hablando de dos extremos, aquí la tierra y los cielos, es decir, que Dios creó todo. Es decir, en otra palabra, lo que podemos decir es que Dios creó el cosmos, que lo resume todo. Porque ahí en el cosmos estamos incluidos nosotros. Porque ¿de dónde tomó Dios? Del polvo de la tierra. ¿Y sabía usted que de lo mismo que está compuesto el polvo de la tierra es lo mismo que están compuestas las estrellas? Los mismos átomos, los mismos materiales que descomponen nuestro ser, son los mismos materiales que componen cualquier otro astro, cualquier otra estrella en cualquier otra galaxia. ¿Usted alguna vez ha escuchado decir somos polvo de estrellas? Bueno, porque realmente lo somos, ¿sí? Dios creó el cosmos. Para empezar, por ahí. Pero después de crear, Dios dijo de la creación que era buena en gran manera. ¿Verdad? Pero cuando ya pasamos del Antiguo Testamento, pasamos del Génesis y nos vamos al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento nos encontramos a Juan. Ya hablamos del Evangelio de Juan, ¿verdad? Y Juan retoma desde el primer capítulo en ese prólogo que ya estudiamos, ¿verdad? Que estudiamos el prólogo del Evangelio según Juan, ¿verdad? Ya lo estudiamos. ¿Y que ese prólogo de qué nos habla? ¿Recuerdan? ¿De qué nos habla ese prólogo? En el principio era el Verbo.
Y que esa palabra verbo, ¿cómo también se puede traducir? ¿Cómo? ¿Cómo? El logos, exactamente. Que en otras palabras también la podemos relacionar como el cosmo, digámoslo así, o el logos creador del cosmos. De eso fue que hablamos, ¿verdad? Y entonces Juan retoma este mismo discurso de Génesis en donde dice que en el principio era el verbo, ¿sí? Entonces cuando llegamos al Nuevo Testamento se recibe una revelación mucho más completa de Jesucristo acerca de esta creación. Y el Nuevo Testamento nos enseña que el cosmos fue creado por Cristo mismo. Que en medio de esa creación, la que nos narra Génesis 1, ahí estaba Cristo también en medio de esa creación. Y que ese verbo era Dios, estaba con Dios, y que por medio de ese verbo fueron creadas todas las cosas. ¿Recuerdan que estudiamos a Juan y hablamos de eso? Es decir, que la palabra de Dios nos dice que Cristo mismo también fue un co-creador, digámoslo así, juntamente con el Padre. Ahí estaban los tres y el Espíritu Santo en medio de esa creación. Estaba Dios en medio de esa creación. El Evangelio de Juan afirma que el verbo ya existía en el principio. Estaba con Dios, el verbo era Dios y por medio de él todas las cosas fueron hechas. Y que nada de lo creado llegó a existir sin Cristo. Juan desde el primer capítulo nos dice, nada de lo que existe y nada de lo que ha sido creado fue creado sin él. Fue creado por Cristo y para Cristo. Eso es básicamente lo que nos dice Juan. Saltamos de Génesis a Juan, lo cual nos dice lo mismo. Todo ha sido creado por él y para él. Tengo como un calor. Allá arriba se siente más más el fuego. Así también lo podemos prender, claro. Es el fuego. Entonces Juan nos presenta a este Cristo como el Cristo cósmico, el creador de todas las cosas. Estamos ahí, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Dice así: sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de cual existimos nosotros. Mire que acá en 1 Corintios 8:6, el apóstol Pablo nos dice que nuestra existencia se debe no solamente al Padre, sino también a Jesucristo, ¿verdad? Aquí nos están confirmando, toda nuestra existencia depende de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Vamos de una vez a Colosenses, Carlos. Colosenses 1 del 16 al 17. Aquí también habla de Jesús. Dice lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo. Mire que incluso habla de más allá de la creación de autoridades, poderes, dominios, potestades. Todo ha sido creado por Él y para Él. ¿Para quién?
¿Y quién es Él? Cristo Jesús. Aquí todo siempre va a girar en relación ¿a quién? A Cristo Jesús. 16, 17. Versículos 16 y 17. Porque Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Dice el versículo 17. Mire lo que dice el versículo 17. Y Él, es decir, Cristo, es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Para entender mejor este permanecen, lo que quiere decir es se sostienen. Es decir, Cristo las sostiene, las sustenta. ¿Recuerdan cuando yo en algún momento les dije también que Él no solamente las creó, sino que lo creó, Él luego lo sustenta y lo sostiene para que hasta el día de hoy siga existiendo? Es decir, que su poder no solamente creó, sino que hasta el momento es el que ha sostenido la creación. Porque si no fuera por eso, pues la creación dejaría de existir. Es decir, que Él no solamente es el origen, sino que Él es el sustento mientras todo existe. Y cuando llegue el final de todo lo que existe, Él mismo será la fuente de ese final, digámoslo así. ¿Sí estamos entendiendo? Así que escriban ahí, todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús y para Jesús. Todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús y para Jesús. Todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús y para Jesús. Es decir, que los cometas han sido creados ¿por quién? ¿Por quién? Por Cristo. La luz que emiten las luciérnagas creadas ¿por quién? ¿Y quién las sostiene? Todas las formas y texturas fueron creadas ¿por quién? ¿Y quién las sostiene? Lo que hay en el cielo y debajo del cielo, creado por Cristo y lo sostiene Cristo. Lo que hay en los mares y debajo de los mares, creado por Cristo y para Cristo. Exactamente, todo. Y así como todo eso mismo ha sido creado, los es sostenido por Cristo. Y también anote eso, todo es sostenido por Cristo. Regularmente nosotros, o el cristiano, tiene un pensamiento y es relacionar que solamente Dios el Padre es creador, lo cual es una visión incorrecta de quién es Dios. Ya hablamos de quién es Dios, ¿verdad? Así que como Cristo es creador de todas las cosas están bajo su cuidado amoroso y bondadoso. La cima de la creación son los seres humanos, digámoslo así, ¿sí? La palabra nos narra de alguna manera que la cima de la creación de Dios es la humanidad, somos nosotros, ¿sí? Hechos a la imagen de Dios, y que eso que Dios hizo fue bueno en gran manera. Pero aparte de eso, los que hemos sido regenerados, ¿cómo es eso de que hemos sido regenerados? ¿Qué significa eso de ser regenerados? ¿Pero qué? Sí, pero ¿qué se restauró? ¿Qué es lo que Dios regenera en nosotros? ¿Exactamente qué?
¿Ah? ¿Cómo? Su imagen, exactamente. Claro, si Él dice que Él nos restaura y nos regenera, ¿qué es lo que regenera en nosotros? ¿Exactamente qué? Exactamente, pues su imagen en nosotros. Eso es lo que Él regenera. ¿Sí? Por eso los creyentes podemos descansar en su bondad y en su gran poder. Porque así como Cristo creó todo, controla todo, sostiene todo, asimismo podemos prosperar en Él, digámoslo así. Habitar en Él confiadamente en medio de toda su creación. Porque toda su creación es buena en gran manera. Exactamente. Entonces, Dios creó todo, no solamente al hombre a su imagen para que lo glorificara a través de, o siendo su imagen, representando su imagen, sino que también podemos estar completamente confiados de que todo lo demás que Dios lo ha creado, ¿pero para qué? Para su propia gloria, para su propia honra. Pero eso implícitamente significa algo, ¿sí? Recuerdan que hablamos de que de qué manera podemos glorificar, de qué manera una persona sola puede glorificar a Dios si no existe otra persona que sea testigo de cómo esa persona está glorificando a Dios. ¿Recuerdan que lo hablamos? ¿Sí? Por eso no es bueno que el hombre esté solo, le creo. Bueno. Así que Dios hizo toda la creación para gloria de su nombre. Eso implica que va a usar al hombre para esa gloria. O sea, en medio de todos sus planes de que su nombre sea glorificado, está el usar al hombre para ser glorificado. Así que todo lo que Dios creó está a la disposición del hombre, pero no para gloria del hombre, sino para gloria de Dios, para gloria de su nombre. Y es por esa razón que el creyente puede estar confiado en medio de toda su creación, porque todo lo que Dios creó, lo creó para el bienestar de quienes Él ha escogido. Cada uno de sus hijos, para el bienestar de su iglesia, para el bienestar de su pueblo. Así que podemos habitar confiados en medio de toda la creación, porque no solamente nosotros fuimos creados para gloria de su nombre, sino que ha dispuesto de todo lo demás y también fue creado para gloria de su nombre, con el objetivo de usar al hombre en ese proceso. ¿Sí me están entendiendo? ¿Está claro? Ahora pasemos a la pregunta número 6. Venimos desarrollando ya estas preguntas y durante estas preguntas hemos venido desarrollando un tema que es el glorificar a Dios. ¿Sí? Pregunta número 4 y número 5 hemos venido desarrollando implícitamente también esta pregunta número 6, que es ¿cómo podemos glorificar a Dios? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Respuesta. Glorificamos a Dios
Glorificamos a Dios disfrutándolo, coma, amándolo, coma, confiando en Él, Él con mayúscula y tilde, y obedeciendo su voluntad, y obedeciendo su voluntad, coma, sus mandamientos, y obedeciendo su voluntad, coma, sus mandamientos y su ley. Glorificamos a Dios disfrutándolo, amándolo, confiando en Él y obedeciendo su voluntad, sus mandamientos y su ley. Vamos a Deuteronomio capítulo 11, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Miren que hasta el momento hemos tocado versículos que han sido, digámoslo así, bases, muy básicos, que todos conocemos, pero que en lo que muy poco reflexionamos tal vez por la misma razón. Por lo que son los más populares, como que no les prestamos atención y los dejamos pasar. Dice Deuteronomio 11, versículo 1, amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre, eso quiere decir todos los días, sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Miren que aquí hay dos cosas. Dice primero que todo, antes de obedecer, porque dice guardarás, ¿verdad? Guardarás siempre, y nos enfocamos en esto, en guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos, es decir, en obedecer. Pero no vemos que antes de obedecer dice otra cosa, dice amarás pues al Señor tu Dios y le obedecerás. Resumámoslo ahí, el resto. Le amarás y le obedecerás. Vamos a... Sí, pero vamos a profundizar un poco más. De hecho, Juan también habla de el que me ama, guarda mis mandamientos. Dice Juan, si no estoy mal, el 14:21, creo que es. El que me ama, guardará mi palabra y nosotros vendremos a él y nos manifestaremos a él. Creo que eso más o menos parafraseando dice Juan 14:21. O ustedes me corregirán, pero creo que es esa. Pero vamos a profundizar un poco más, porque no necesariamente el que yo obedezca la palabra de Dios, sus mandamientos, sus preceptos, no necesariamente significa que yo le esté amando. No necesariamente significa que yo lo esté haciendo por amor. Necesariamente para amarle sí tenemos que obedecerle, pero no todo el que obedece le ama, pero sí todo el que le ama le obedece. ¿Está claro ahí? Todo el que ama al Señor le obedece, pero no todo el que obedece le ama. Y un ejemplo de eso son los fariseos. No eran muy obedientes a sus leyes de Moisés y que no, ¿cómo así Jesús? Aquí todos obedecemos la ley de Moisés. Y Jesús que les decía, que van ustedes, sí, muy obedientes y todos, pero ustedes no aman a Dios. ¿No era lo que Jesús les decía? Sí, muy seguidores de la ley, pero ustedes no aman a Dios. Yo puedo ver sus corazones y en ustedes, aunque hay obediencia, no hay amor para Dios. Hace cosas
que reflejan amor de alguna manera, pero con honestidad no le ama. ¿Sí? De hecho, cuando Jesús, ya lo hemos hablado también en estas clases, que al final de los tiempos van a haber dos grupos de creyentes. Un grupo de creyentes al que el Señor le va a decir, en tu nombre obedecimos. Voy a resumir todo lo que ustedes ya saben. En tu nombre fuimos obedientes. ¿Y qué les va a decir el Señor? Apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Exactamente. Básicamente, glorificar a Dios consiste en creer todo lo que Él ha dicho y hacer todo lo que Él mandó. Ahora, eso tampoco es así tan somero como suena, ¿sí? Para entender qué significa glorificar a Dios hay que recordar el mandamiento principal. El mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo cuando Jesús enseñó y le preguntaron que cuál era el mandamiento más importante? Él dijo que el mandamiento más importante era ¿cuál? ¿Obedecer a Dios? Amarás al Señor. No era obedecer a Dios, está implícito. Pero el mandamiento más importante, él dijo, amar a Dios, ¿cómo? Con todo el corazón, con todo el ser, con toda tu mente. Amarás al Señor con todo el corazón, con todo el ser y con toda tu mente. Así que yo puedo obedecer, pero no amar con el corazón. No amar con el ser, no amar con la mente. Es como cuando, digamos, usted tiene un jefe y el jefe le dice, vaya haga esto que usted no quiere hacer. Y usted lo hace de mala gana, usted obedeció. Pero no lo hizo, ¿no? ¿Qué había en su mente cuando obedeció? En su mente no había mucho amor por el jefe. Si usted considera que es algo injusto, ¿no? O que... ¿Sí me están comprendiendo? Entonces, miren que esto de glorificar a Dios va mucho más allá de obedecer a Dios. Y esa es una de las principales razones por las cuales Jesús vino a confrontar al sistema religioso de la época, a los fariseos, porque decían ser muy seguidores de las tradiciones y de las leyes y ser muy obedientes, pero su corazón estaba apartado de Dios, su mente estaba apartado de Dios, su ser completamente estaba apartado de Dios, ajenos del amor de Dios. Había obediencia, mas no había amor. Por lo tanto, esto de glorificar a Dios va mucho más allá de obedecer a Dios. Implícitamente está incluido el obedecer a Dios. Hay que obedecer a Dios, sí. Pero más allá de eso es amar a Dios y va mucho más allá de obedecer sus estatutos. Así que si alguien verdaderamente quiere honrar al Señor, pues primero que todo está la obediencia. Eso lo entendemos. Hasta ahí, claro. Pero la correcta obediencia, porque hay una obediencia que es incorrecta, ¿sí? Aquí ya estamos figurando dos clases de obediencia. Creo que ya lo estamos comprendiendo, ¿verdad? Que hay dos clases de obediencia. Una que es correcta y una que no es correcta, que es incorrecta. Entonces, la obediencia correcta, primero que todo, no puede nacer del miedo. Específicamente del miedo al castigo. ¿Por qué? Porque cuando la ley fue dada con unas condiciones. Si obedeces, vas a tener una recompensa, pero si no obedeces, también vas a tener una recompensa. La recompensa de obedecer es una recompensa buena, pero la recompensa de desobedecer es una recompensa mala, ¿verdad? Y creo que en Deuteronomio, creo que si no estoy mal es en el capítulo
creo que es 8, si no estoy mal, creo que es 8:28 o capítulo 28, que es donde dice, si obedecieres a todo esto que dice aquí, a todas estas palabras, a todas estas leyes, a todos estos estatutos, vendrán todas estas bendiciones sobre ti, ¿verdad? Exactamente, y dice una retahíla de bendiciones y bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir y bendito, creo que es decir, Deuteronomio 28, creo que debe ser, ¿no? Deuteronomio 28. Entonces cuando el Señor da la ley, dice, si obedecieres todas estas leyes, vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y da un listado grande de bendiciones, ¿verdad? Bendito tú y tu familia y tus hijos y tu ganado y bla, bla, bla. Pero más adelante dice, pero si no obedeces, entonces vendrán sobre ti todas estas maldiciones. O sea, a Egipto le queda pendejo. ¿Sí me entiende? Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y no solamente a ti, sino a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Verdad? Pero entonces resulta que, claro, a través de estas palabras sin contexto, a través de estos versículos sin contexto, podemos llegar a la conclusión de que tenemos que obedecer, porque es que si no obedecemos, pues nos van a perseguir las maldiciones. No vamos a conseguir las bendiciones. Entonces, hay dos motivaciones para obedecer. Por un lado, el miedo al castigo, pero por otro lado, el interés del beneficio. ¿Sí me entienden? Y ambas motivaciones son incorrectas para obedecer. No podemos negar que el obedecer trae unos beneficios y no podemos negar que el desobedecer trae unos perjuicios. Eso es inevitable. La obediencia trae consecuencias y la desobediencia también. Cada consecuencia de acuerdo a lo que corresponda, ¿sí? Bendiciones o maldiciones. Pero eso está ahí porque es una verdad, mas no porque tiene que convertirse en la motivación de mi obediencia. Simplemente Dios está enseñando. Si tú obedeces hay una consecuencia y si desobedeces hay una consecuencia también. Esa es una verdad. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Eso es inevitable. Pero el que obedece no puede obedecer con la motivación de beneficiarse de las bendiciones y de evitar las maldiciones. Es decir, no puede ser por el miedo lo que motive mi obediencia y no puede ser el interés lo que motive mi obediencia. Ninguna de los dos casos. Así que la obediencia cristiana no debe entenderse como una reacción ni al miedo o, llamémoslo, ¿qué sería lo contrario a miedo? ¿Como a ambición? La base, y esto sí anótelo, la base de la obediencia es comprender la grandeza del amor de Dios. La base de la obediencia es comprender la grandeza del amor de Dios. Bueno, aquí nos habían puesto Deuteronomio, capítulo 28.
en donde dice que sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, el fruto de tu vientre, el producto de tu sueldo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas, las crías de tus ovejas. Bendita será en tu canasta tu arteza, bendito serás cuando entres, cuando salgas, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Devolvele un momentico, Carlos. Más. Démosle ahí. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. ¿Quién alcanzó esas bendiciones? Pero por eso, ¿quién las alcanzó? Mencióneme a alguien que las haya alcanzado. Nadie. Porque la misma palabra nos dijo que nadie, absolutamente nadie, ha sido capaz ni será capaz de obedecer la ley. Entonces, ¿por qué está eso ahí? Porque es una verdad. Porque es la verdad, es así. Si alguien fuera capaz, de esta manera sería bendecido. Si obedeces la ley del Señor, no unas leyes, no, la ley del Señor, completamente, entera, al pie de la palabra, porque con una que se desobedezca, transgresor somos de la ley, transgresores somos de la ley, todos. Y después de haber transgredido, a partir de la primera vez que transgredimos la ley, de ahí en adelante hemos sido transgresores de la ley sin oportunidad a reparación. Y es por eso que Cristo Jesús murió en la cruz, por esa razón, porque no hay otra manera de ser justificados. Por medio de la ley no hay manera de ser justificados, solamente por medio de la fe en Cristo Jesús, el único que sí obedeció la ley. El único hombre que cumplió la ley, Jesús, y por eso en él se cumplieron todas esas bendiciones, y para eso estaban ahí escritas, para él. Todo gira alrededor de Cristo, mis hermanos. Así que la base de la obediencia es comprender la grandeza del amor. Cuando se entiende el amor, cuando de verdad nosotros profundizamos en el amor de Dios, y por eso les decía, cada vez que conocemos un poquito más al Señor, nos enamoramos más de Él. Es que no hay manera de enamorarse de Dios sin conocerle. Es que no hay manera de enamorarse de nadie sin conocerle. Si usted se enamora de alguien sin conocerle, huya. No haga caso. Sea sabio. Conózcale primero y verás que se va a desenamorar. O lo contrario, de pronto, no. Ahí se enamora de verdad, pero sin conocerle, no hay amor. Si no conocemos a Dios, no le podemos amar. Así que solamente cuando profundizamos en su amor, porque Él es amor, por eso dice la palabra que el que no ama, pues no tiene a Dios, no ha conocido a Dios. Es decir, que para amar, primeramente necesitamos conocerle, le necesitamos a Él. Por eso les insisto, para todo lo que nosotros necesitemos hacer, primeramente le necesitamos a Él. No hay nada que nosotros podamos decirle, Señor, yo pongo mi fe. No, porque es que mi fe ni siquiera es mía. Es un don de Dios.
Pues conocerle a Él es precisamente eso, conocer su palabra, porque es a través de su palabra que Él se ha dado a conocer, ¿sí? Digámoslo así. Entonces, cuando se entiende verdaderamente el amor y la profundidad de Dios, o en la medida que nosotros profundizamos en el amor de Dios, el corazón inevitablemente, nuestro corazón, pues no puede tener otra respuesta más que amarle a Él y enamorarse de Él, ¿sí? Es decir, que la respuesta correcta al amor divino de Dios es querer caminar con Dios. Y en la medida que nos enamoramos de Dios, pues más a su lado caminamos, digámoslo así. Y en la medida que más le conocemos, más nos enamoramos, y en la medida que más nos enamoramos, pues más le obedecemos. ¿Sí me están comprendiendo? Entonces la base de la obediencia no es ni el beneficio ni el miedo. La base de la obediencia es el amor de Dios. La base de nuestra obediencia es el amor de Dios. Así que honrar a Dios no consiste en pensar que Él nos castigará si no le obedecemos. No. Porque como les dije ahorita, es posible obedecer sin amar. Cuando obedecemos sin amar, eso es una obediencia externa. Y en esa obediencia en donde no hay amor, no hay disfrute, no hay deleite, no hay gozo. Así que cuando obedecemos, pero no hay deleite en esa obediencia, porque ¿qué es lo que estamos haciendo cuando obedecemos su palabra? Pues honrándole, estamos honrándole. Y si eso no causa gozo, sino que causa tristeza, entonces verdaderamente le estoy amando. Verdaderamente estoy cumpliendo el mandamiento, que no necesariamente es guardar los mandamientos, sino amarle primeramente. ¿Y por qué es primero amarle? Mire que el mandamiento nos lo dice. ¿Por qué es primero amarle y luego guardar su palabra? Porque es que el guardar su palabra y la base de la obediencia es el amor, el amarle, el enamorarnos de Dios. La obediencia sin deleite, hay que anotarlo también, la obediencia sin deleite no expresa el verdadero amor de Dios. La obediencia sin deleite no expresa el verdadero amor por Dios. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el verdadero amor por Dios incluye el deleitarse en su ley, el deleitarse en la obediencia, el deleitarse en su palabra, el deleitarse en sus caminos, el deleitarse cuando le sirvo, el deleitarse cuando hago algo para Dios. El deleitarme en la oración, en su palabra, el devocional, al predicar. ¿Sí me están comprendiendo? ¿Claro? Cuando Dios llama a caminar con Él, Él está ofreciendo un camino que es bueno y seguro. Es decir, los mandamientos de Dios tienen que ver con ese camino bueno y seguro. Recuerden que cuando Él dice que Él es el camino, pues está usando un símil, ¿no? Una metáfora. El camino es una figura que simboliza a Cristo, ¿sí? Entonces, Él es el camino. Ese camino es bueno, ese camino es seguro. ¿Qué simboliza ese camino? Obediencia. Cuando yo digo, no, mi camino es Jesús, ¿qué quiere decir? ¿Qué estoy diciendo? Pues que estoy andando en su palabra. ¿Qué significa ese andar en su palabra? Pues que estoy obedeciendo su palabra. ¿Sí?
No es literalmente, es que yo no entro allá, es que yo no voy para allá. No, no es ese tipo de caminos. Es el obedecer su palabra cuando hablamos del camino bueno y seguro. Es decir, que sus mandamientos tienen que ver con ese camino que es bueno, que es seguro. Sus mandamientos muestran el carácter y el cuidado de Dios. Es decir, Dios ha dado un camino seguro para la vida y salirse de ese camino trae consecuencias. Es decir, Dios nos está mostrando dos caminos. Y la palabra también nos narra una ocasión en donde el Señor, no recuerdo si fue Josué, en donde le dice al pueblo de Israel: pongo hoy sobre ustedes dos caminos. Escojan ustedes ahora cuál obedecer, cuál seguir. ¿Sí? ¿Recuerdan ese pasaje? Entonces Dios da dos caminos: el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. El de la obediencia es un camino seguro, el de la desobediencia pues no lo es. Es como cuando uno le dice al hijo, o cuando el papá le dice a uno, y yo creo que es muy frecuente esos conflictos entre padre e hijo, en donde uno como padre le dice a sus hijos: no hagas esto, no vayas para allá, no hagas lo otro, hazlo así, hazlo de esta forma, haz esto, tráeme lo otro. Pero uno muchas veces como hijo no comprende esas instrucciones, ¿sí? No comprende que cuando el padre le dice eso a uno, no es para molestarlo, no es para fatigarlo, sino siempre con un pensamiento en mente. ¿Cuál es ese pensamiento? El bienestar de su hijo, ¿verdad? Esos son los mandamientos. Los mandamientos son esas instrucciones que el Señor da siempre en pro, siempre con la intención, siempre con la motivación de que sus hijos sean beneficiados si obedecen, ¿verdad? Pero su motivación no es que obedezcan por el beneficio, su motivación es que el hijo obedezca. ¿Por qué? Porque yo simplemente soy su padre y punto. Exactamente. Pero al mismo tiempo, para amarle, le necesito a él, necesito su palabra, necesito conocerle. O sea, yo por mí mismo no soy capaz de amarle. ¿Ya? ¿Está claro? Él es la fuente de todo, absolutamente todo. Así que necesito ir a él, a su palabra, para conocerle, amarle, para que su palabra me convenza de justicia, de juicio, de pecado, de maldad, de arrepentimiento, de verdad, y me enamore. Y de que su verdad, de que sus mandamientos, de que su camino es seguro. Y que esas ordenanzas que Él me da no es para ponerme un yugo encima. No, que esas ordenanzas que Él me da es para beneficiarme, es para bendecirme. Es para que habite seguro. Cuando yo obedezco, puedo estar confiadamente, habitar en su palabra, con seguridad. Y mi Padre le amará, exactamente. Así que al contemplar a Cristo, es decir, al conocerle, entiéndame las palabras. Cuando hablo de verle, de contemplarle, no estoy hablando de otra cosa más sino de estudiar su palabra. O sea, para ser más prácticos, cuando hablamos de conocer a Dios y de amar a Dios, no estamos hablando de otra cosa más que de ir a la Biblia y estudiar su palabra y escudriñar las Escrituras. Eso es conocerle, eso es verle, contemplarle, ver su luz, seguir su camino, conocer su verdad. Porque es que no hay otra forma.
¿De qué otra forma se les ocurre a ustedes que le podemos conocer y que le podemos amar si no es a través de las Escrituras? No hay otra forma, no hay otra manera. Por eso insistimos tanto en esto, las Escrituras, porque es que no hay otra manera. Es a través de las Escrituras que Dios revela su amor, por medio del cual nos enamora y nosotros por amor le obedecemos y seguimos ese camino bueno, ese camino seguro, ese camino que es confiable, ese camino que nos lleva a la salvación. Así que al contemplar a Cristo, el creyente, a medida que contempla más y más a Cristo a través de las Escrituras, entiende mejor el amor de Dios, porque el sacrificio de Cristo no es otra cosa más que la mayor grandeza o la mayor revelación de la grandeza del amor de Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz, esa obra, es la manifestación más grande, es la revelación más grande del amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Así que cada vez que contemplamos esa figura, que contemplamos ese plan, esa obra que nos viene, la cruz, esa es la cúspide que nos viene narrando desde Génesis capítulo 1 hasta el último versículo del Apocalipsis. Es la cruz, es Cristo en la cruz. Eso es el todo, todo gira alrededor de eso. Esa es la revelación más grande de amor, y entre más yo me empapo de esa obra, de lo que significa. Miren, el Señor nos dio las Escrituras de Génesis, Apocalipsis para narrarnos y explicarnos esa manifestación de amor. Todo gira en pro de esa manifestación de amor. Así que al estudiar cada pasaje me acerca más a esa manifestación de amor, me acerca más a Cristo y a esa obra redentora en la cruz. Me acerca más a ese amor y conozco más de ese amor y entiendo más de ese amor. ¿Sí me están comprendiendo? Y al caminar por ese sendero, pues Dios ahí nos permite experimentar su bondad, experimentar su amor. Y ahí es donde pasamos de la teoría a la práctica. Porque necesariamente la teoría tampoco nos vuelve buenos creyentes. Pero sí la necesitamos. Eso no significa que la tengamos que desechar. No, la teoría es necesaria. El problema es cuando nos quedamos solo con la teoría. Pero sin la teoría tampoco sería posible. Necesitamos la teoría sí o sí. O sea, la teoría no la podemos excluir. El conocimiento no lo podemos excluir. Claro, porque ¿qué vamos a obedecer si no entendemos lo que estamos obedeciendo? ¿Qué es lo que tenemos que obedecer? ¿Y por qué lo tenemos que obedecer? Sí, exactamente. Porque es que un personaje como Saulo desobedece con conocimiento de que está desobedeciendo. Porque él tenía la teoría. Él sabía, ¿verdad? Pero no obedeció. Ahora, diferente fue David. David sí obedeció. Pero David necesitaba la teoría para poder obedecer. Es decir, ambos cumplieron hasta la teoría. Pero de ahí para allá faltó la aplicación, ¿verdad? Pero sin teoría no hay aplicación. También la necesitamos. Necesitamos ir a las Escrituras con la intención de vivirlas, ¿sí? De aplicarlas y con la intención de que de verdad Dios haga algo en nosotros. Con esa intención, Dios, yo me vengo hacia las Escrituras no buscando un beneficio. No por miedo al infierno, no por miedo al castigo, no por miedo a la maldición, y no porque ande buscando prosperidad, y no porque ande buscando la bendición, y no porque ande buscando tesoros o... No, me acerco a las Escrituras entendiendo que por medio de las Escrituras tu Santo Espíritu puede hacer algo en mí, que por medio de las Escrituras tú quieres hacer algo en mí.
Que por medio de ese conocimiento de la verdad es que tú te quieres revelar a mí y yo quiero que te reveles a mí. Quiero conocer cada día más de tu amor porque solamente a través de ese maravilloso y grande conocimiento es que yo puedo caminar sobre esa verdad. Exactamente, al fariseísmo, a todo el sistema religioso en concreto le sucedía eso. Exactamente. Mire, iglesia, cuando se entiende que la ley refleja el carácter y el cuidado de Dios, se puede caminar con gozo en esa ley. Caminar por el sendero de Dios permite experimentar su bondad. Amar a Dios implica hacerlo con todo el ser, como dice las Escrituras, con toda la vida, con toda la mente, con todo el corazón. Y solamente de esa manera se honra a Dios. Es de esa manera que se honra a Dios y es amando su palabra, amando el obedecer su palabra. Glorificar a Dios consiste en reconocer la grandeza de su amor. El creyente muestra su amor por Dios al caminar por su camino con amor. Ese caminar no debe hacerse por obligación o por miedo o por interés. Ese caminar busca disfrutar de la bondad de Dios en el corazón y en la vida. Hacerlo por una motivación distinta no es otra cosa más que egoísmo. Es egoísta la intención de buscar caminar con Dios y el obedecer su palabra simplemente por evitar un castigo o por obtener un beneficio. Eso es egoísmo porque solamente estoy pensando en mí, en cómo evito eso que no quiero que llegue a mi vida o en cómo me beneficio de esto. Entonces el centro no es Jesús, el centro soy yo, lo que yo quiero. Y obedezco en base a mi amor propio. Al amarme a mí mismo. Y entonces el amarme a mí mismo se convierte en mi primer mandamiento. Y entonces el primer mandamiento no se está reflejando en mi obediencia. Sí, yo puedo ser muy obediente a la palabra del Señor, pero si lo hago por la motivación incorrecta, eso es idolatría. ¿Y el ídolo cuál es? Yo. Mí mismo. ¿Sí me comprenden? Y entonces el primer mandamiento no es negarse a sí mismo para tomar la cruz y amar al Señor, no, sino el amarme a mí mismo. Y ese se convierte en el primer mandamiento. Así que para terminar ya, comprender que Dios dio a su Hijo por nosotros debe cambiar la motivación de nuestro corazón. Comprender que Dios ha mostrado su carácter, su cuidado, transforma la obediencia. Amar a Dios y disfrutarlo implica gozarse en el camino que Él ha trazado. Y esto lo podría anotar también. Amar a Dios y disfrutarlo. Amar a Dios y disfrutarlo implica gozarse en el camino que Él me ha trazado. Amar a Dios y disfrutarlo implica gozarse en el camino que Él ha trazado. Que Él me ha
trazado. Sobre todo si reconocemos, iglesia, que ese camino es bueno, que ese camino es seguro, que ese camino es confiable. Así que el creyente decide amar y caminar con Dios en todo lo que Él pida. Y al hacerlo, el creyente debe disfrutar ese andar, ese caminar diseñado por Dios. Y ese camino, iglesia, ha sido diseñado para darnos la mejor vida posible a cada uno de los que decidimos caminar por ese sendero, por ese camino. Caminarlo por amor a su nombre, por amor a lo que Él ha hecho, por amor a la obra de la cruz, por amor, por agradecimiento. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Todo claro? Bueno, quiero la palabra no es agradecerles, sino que trato de buscar la palabra más adecuada. No, se me fue. Reconocerles, sí. Quiero reconocerles a todos los que están y durante estas 6 clases que ya hemos tenido, bueno, no, 5 clases, hoy han sido 5 clases, pero ya vimos 6 preguntas. Miren que hoy ya desarrollamos 2 preguntas. La idea es seguir agilizando para terminar prontamente las 52 preguntas. Ese es el objetivo, ¿verdad? Lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, quiero reconocerles el hecho de que aún ustedes ahí con el cansancio, con con la fatiga que hasta ahora ya, porque pues ahí con la fatiga que a esta hora también la silla rima. Yo sé que a veces estas sillas, la culpable no es la silla, entiéndame lo que le quiero decir. Pero yo entiendo lo que es estar en esa silla, ya a esta hora la silla se siente incómoda, ¿sí? La culpable no es la silla, vuelvo y les digo. Pero yo entiendo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Que el culpable es el maestro? Pero sí él quiere el reconocerles el esfuerzo que de alguna manera hacen, el estar ahí, siendo ya las 9:30, estar ahí recibiendo este mensaje, recibiendo esas palabras. Pero entonces, por otro lado, lo que quiero decirles es, no lo hagan porque de pronto han sentido que se les ha amenazado, que se les ha coercionado, ¿no? Que se les ha empujado. No. Hagamos esto con amor. Miren, yo hago esto con amor, ¿sí? Y de verdad que mi intención es ver en ustedes que la palabra se va solidificando en ustedes. Que de verdad la palabra se hace una roca en sus vidas. El hecho de poder evidenciar en cada uno de ustedes que de verdad sus vidas son transformadas por la palabra del Señor, por su Espíritu, ¿sí? Y que ustedes cada día van entendiendo mejor su palabra y por medio de ese conocimiento sus vidas son edificadas. Esa es mi intención, ¿sí? Y que a través de todo esto, pues el Señor sea glorificado. Es que esa es la intención. No hay otra intención diferente sino que el Señor sea glorificado. Mira, acabamos de leer la última pregunta, la 6ª. ¿Cómo decía la pregunta? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Miren, si no hacemos esto que estamos haciendo aquí con la motivación correcta, no estamos glorificando a Dios. Créanme que no, todo lo contrario. Y no es que estemos perdiendo el tiempo, sino que peor que eso, le estamos desagradando. Si usted viene aquí
a estas clases con la motivación incorrecta y no lo hace por amor a Dios, a su palabra y a su obra, créame que le está desagradando. Porque no está obedeciendo con la motivación que es. Y no le estamos glorificando y de esa manera no vamos a edificar una iglesia que le glorifique. Yo entiendo que usted cabecee, que esté cansado, eso lo entiendo y yo no lo juzgo. ¿Sí? Porque yo tampoco puedo juzgar si, aunque usted cabecee, la intención de su corazón está el amar a Dios y el buscar a Dios con todo su ser, con todo su corazón. No, yo no puedo decir que porque usted está cabeceando, usted está ahí perdiendo el tiempo. No, créanme que yo no estoy juzgando eso. Pero les digo de corazón, háganlo ustedes de corazón. Entiendan la importancia de esto. Yo creo que de todo el día, desde que usted se levantó, desde la hora que se haya levantado hasta este momento, tal vez este ha sido el mejor tiempo invertido que usted ha hecho. Y no son los balances que Lorena hizo el día de hoy, no son las estantes o los armarios, los muebles que haya podido hacer Álvaro, no es el dinero que haya podido hacer Álvaro hoy, no son las prendas que haya podido vender hoy Marilyn. Yo creo que esta es la parte más importante del día de hoy que hemos podido invertir y del cual podemos sacar un verdadero fruto, que es glorificar a Dios. Recuerde que la motivación siempre es el glorificar a Dios, el amarle con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, y eso es todo. Lo demás, ¿van a haber consecuencias, sí o no? Van a haber consecuencias. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Bueno, yo no le puedo decir exactamente cuáles son las consecuencias, pero lo que sí le puedo decir es que las consecuencias son buenas, son seguras y son confiables. Tal vez no a nuestro parecer, pero tarde que temprano va a ser evidente. Miren, sería muy chévere que a futuro se multiplique la bendición de ver muchas personas aquí verdaderamente comprometidas con la palabra del Señor, verdaderamente comprometidas con su edificación, comprometidas con el ser transformados, con el negarse, con el esforzarse cada día y negarse al pecado, negarse a la maldad, negarse a esa carne que todavía falta por doblegar, y el ver eso es lo que agrada a Dios, ¿sí? Y el poder y ese agradar a Dios de alguna manera se tiene que evidenciar. Yo no sé cómo, pero de alguna manera se tiene que evidenciar en la iglesia. Y yo de verdad espero ver el día en donde esa evidencia siga creciendo y siga creciendo y siga creciendo. Amén. ¿Hicieron la tarea? Vamos a orar ya para terminar. Y la tarea era hacer las tareas que ya había dejado. Las tareas que yo menciono aquí, la verdad no es mi intención revisarlas y dar una calificación, sino más como de aprendizaje. Cuando yo dejo una tarea no es, ¿por qué? Porque es que nosotros aquí no estamos en un sistema educativo en donde estamos tomando nota, vamos a llevar una calificación. No, por lo regular las tareas son necesarias porque pues en un sistema educativo donde hay que llevar una calificación y hay que promover y hay quien se queda, quien sigue, pues es necesario, ¿no? Ahora llegará el momento donde eso lo vamos a hacer, pero por el momento las tareas que yo he puesto y las he mencionado, no las he puesto con la intención de decir, bueno, ¿cómo llevo un sistema para decir quién se queda y quién no? No, yo no los hago pensando en eso. Las tareas que yo he puesto, las he puesto simplemente pensando en la propia edificación, porque sé que al ustedes investigar eso, eso puede arrojar luz
para complementar lo que hemos estado hablando, y sé que les va a bendecir de alguna manera. ¿Sí? Entonces, hagan las tareas. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu poder, porque esa bondad y ese poder la has manifestado en nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos has revelado tu amor, nos revelas tu verdad, nos revelas la intención de tu corazón, que es siempre buscar, Señor, el glorificarte en nuestras vidas, el glorificarte a través de tu iglesia, el que nosotros seamos parte de esa iglesia por medio de la cual tú te glorificas, Señor, porque esa iglesia ya existe, fue edificada por medio de las apóstoles del primer siglo, Señor, y que queremos ser parte de esa iglesia, Señor. Bendito Padre, afírmanos en esa tu iglesia, afírmanos, Señor, en tus palabras, en esos cimientos que pusieron los apóstoles, Señor, que estuvieron contigo, que te vieron y te conocieron, y que a través de sus testimonios, Señor, seamos edificados, seamos plantados, seamos transformados por tu Espíritu Santo, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Queremos glorificar tu nombre, queremos ver la evidencia de cómo tu nombre es glorificado en nuestras vidas y en esta tu iglesia, en esta comunidad, Señor. Señor, planta tu Santo Espíritu en nuestros corazones, Señor, para que sigas creciendo, para que siga creciendo el carácter, para que sigamos creciendo en ti, Señor, para que tu imagen siga regenerando en nosotros, Señor, esa imagen tuya, para que tu Espíritu Santo nos santifique de forma progresiva, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que avives nuestro ser, nuestros corazones, que nos avives en el amor por ti, por tu palabra, para conocerte, para verte cada día más, y que cada vez que te conozcamos un poco más podamos enamorarnos un poco más también, Señor. Queremos amarte, Señor. Queremos habitar, Señor, en donde tú habitas, caminar por el camino, Señor, que tú caminas. Entregamos nuestras vidas, Señor, en ti, Señor. Creemos y confiamos en que tus caminos son buenos, en que tu voluntad es buena, Señor. Y que solamente en ti estamos seguros, y que solamente en ti tenemos salvación, y que solamente en ti, Señor, seremos verdaderamente prosperados y bendecidos, Señor. Enséñanos a amarte y a disfrutar este camino, a deleitarnos, Señor, y a tener por gozo, como tenían los apóstoles, el ser vituperados a causa de tu nombre, el sufrir calamidades a causa de tu nombre, Señor. Tal era el amor y tal era el nivel, Señor, que se gozaban, Señor, en donde a causa de tu nombre eran aún vituperados, Señor. Enséñanos a amarte de esa manera, Señor. Enséñanos a ser esa clase de creyentes, Señor. Edifícanos en ti, Jesús. En tus manos quedamos, Señor. Confiadamente descansamos en ti, entregamos todo y te glorificamos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra. Grande y bueno eres, Señor. Amén y amén. Despedimos a toda la audiencia, los que nos ven por redes sociales. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Nos vemos.